Gracias, señor presidente. En primer lugar, voy a pedir que el miembro informante del bloque oficialista pida las correspondientes disculpas a las autoridades del pueblo mapuche tehuelche. Estamos en una provincia orgullosamente intercultural, señor presidente. Y usted lo sabe porque ha sido autor de muchas leyes que tienden justamente al cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Sin embargo, ya hemos asistido a nada más ni a nada menos que al miembro informante del oficialismo a llamar a las autoridades elegidas por el pueblo mapuche tehuelche, intermediarios, algo así como falsos representantes. Bueno, me hubiera gustado ser parte de aquella legislatura del año 88, donde se sancionó la ley 2287. El año 88, ¿quién gobernaba a nivel nacional? El doctor Raúl Alfonsín, que hoy lo hemos nombrado tanto y lo hemos reivindicado. El doctor Raúl Alfonsín fue quien impulsó en su momento la ley que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero por sobre todo establece la política indígena en el país en el año 1985. 1985. Jamás, ni aquellos convencionales que crearon o que estuvieron presentes en aquella histórica, porque eso sí fue histórico, esa convención constituyente, de donde surgió el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, esos convencionales de todos los partidos políticos que establecieron los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, realmente estarían horrorizados de escuchar las palabras que hoy hemos escuchado en este recinto, que realmente son palabras de odio, de racismo. Y a 40 años de democracia, señor presidente, eso no se puede permitir. Porque por allí muchos se enojan de que alguien diga algo en una grada, pero cuando alguien de saco y corbata se sienta en un sillón como este, también puede generar violencia, también puede faltar el respeto. Y en este caso, el presidente del bloque, el miembro informante del bloque oficialista le ha faltado el respeto a las autoridades originarias y le pido nuevamente que le pida disculpas. Bien, pasando al proyecto que hoy nos convoca. Este proyecto de ley, señor presidente, es inconstitucional y es inconvencional, o sea, viola la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17 y artículo 75, inciso 22. Viola la Constitución provincial del artículo 42, justamente, donde da el marco de la interculturalidad a esta provincia. Vulnera la ley 24071, que es la ley que aprueba, que pone en vigencia dentro del derecho interno el convenio 169 de la OIT. Por supuesto, la ley 2287 está absolutamente vulnerada. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo La Cajonat. La jurisprudencia de Río Negro en el fallo Calcatreu, histórico fallo Calcatreu, presentado justamente por el CODECI.
donde se reconoció el derecho a la consulta libre, previa e informada. Se aparta, en definitiva, de todos los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina respecto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Puntualmente, analizando el proyecto, vamos a partir de que se vulnera el principio de buena fe. ¿Por qué? Porque, como dije en la comisión, el primer proyecto de ley que debió haber cumplido con la consulta libre, previa e informada es este. Y sin embargo, los representantes del pueblo mapuche, el propio organismo de aplicación de la ley 2287, se enteraron de casualidad que se iba a incorporar. Y fíjese, señor presidente, dónde está la mala fe. Se presenta con acuerdo de ministros. ¿Qué significa eso? Que es de única vuelta. No va a haber doble vuelta. No va a haber posibilidad de que las organizaciones del pueblo mapuche, las comunidades, el pueblo de Río Negro en general, puedan proponer sus ideas, sus propuestas. Lo quieren sacar hoy, rápidamente. Y en eso coincido. La urgencia es darle seguridad jurídica a la Barrigol a la Patagonian Gold y a tantas otras empresas que están dando vueltas por la provincia intentando quedarse con nuestros bienes naturales comunes. Esa es la urgencia. Decía el presidente, el miembro informante, decía, ¿cuándo vamos a empezar? Hay que poner un punto fundante, ¿no es así? Dijo así, hay que poner un punto fundante para comenzar con la consulta libre pero informada. Yo le digo una cosa, señor doctor Pica, legislador Pica. ¿Sabe cuál es el punto fundante? Lástima que no quiere escucharme, otra falta de respeto. ¿Sabe cuál es el punto fundante para cumplir con la consulta libre previa informada? El año 1992, cuando se sancionó en la Argentina como ley nacional la ley 24071. A partir de allí, todo proyecto productivo o toda medida administrativa o legislativa que pudiera afectar los derechos de los pueblos indígenas debieron ser consultados con las organizaciones y con las comunidades indígenas, con el pueblo indígena en su conjunto. Ese es el punto fundante, 1992, si quiere una fecha. Por supuesto, nunca se cumplió, a pesar de ser ley nacional. Ha llegado una nota que hemos recepcionado también nosotros, dirigido al presidente de la legislatura, suscripta por los representantes de la coordinadora del pueblo mapuche, la organización del pueblo mapuche. Es importante que también quede constancia en el acta de esa nota, porque los aportes que se realizaron en la comisión fueron sumamente ilustrativos y muy importantes para tener en cuenta en este debate. En primer lugar, este proyecto de ley excluye al CODESI, que es el organismo de aplicación de la ley indígena de Río Negro. Un organismo, señor presidente, que se creó en el año 88 con ese bloque de la democracia, de leyes de la democracia tan importantes que a Río Negro también llegó. En el año 88, ese era un organismo de avanzada. ¿Sabe por qué? Porque era un organismo mixto, con representantes del gobierno, pero también con representantes de la organización del pueblo mapuche. Ese organismo está absolutamente ninguneado en este momento. Tal es así que la autoridad de aplicación en el proyecto de ley inicial era la Secretaría de Energía, cuando el Ministerio de Gobierno tiene a cargo justamente el CODESI. Es más, espero que no sea así, porque ya hay voces que dicen que se va a cerrar el CODESI. Y lo vamos a defender, señor presidente, porque es un organismo de avanzada y que nos
diferencia de muchas otras provincias que no cuentan con un organismo mixto para aplicar la política indígena en Río Negro. Excluye a la organización del propio pueblo indígena, que es la coordinadora del Parlamento mapuche. Excluye del proceso de consulta a las comunidades sin personería. La personería jurídica, de acuerdo al artículo 75, inciso 17, es un derecho. Es un derecho de las comunidades. Pero los derechos de los pueblos indígenas corresponden a todas las comunidades indígenas, tengan personería, quiere decir reconocidas por el Estado o no. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen convenios internacionales que son ley desde el año 92 en la Argentina, como el convenio 169. Justamente en el fallo La Cajonat también está aclarado el derecho al autorreconocimiento, a la autoidentificación, y que el Estado debe respetar. ¿Por qué? Porque la violación de este derecho resulta la vulneración del derecho a la identidad cultural que también nuestra Constitución respeta. Este proyecto habla de delimitar un área de influencia. Va a decidir en forma unilateral, arbitraria, a ver cuál es el área de influencia que yo tengo que consultar. Bueno, ahí vemos un gran hueco en esta ley, ¿no? Porque al no respetarse la interculturalidad, al no ser consultados, la organización del pueblo mapuche y el organismo estatal mixto que aplica la ley indígena, bueno, ¿quién va a decidir cuál sí, cuál no, cuál sí, cuál no? ¿Va a ser a dedo? Como fue en Calcatreu, va a ser a dedo. Eso es también una vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. No incluye, por supuesto, la necesidad de un informe de impacto cultural. Hablando de que sea vinculante o no la decisión, por supuesto el protocolo dispone que no sea vinculante, entonces uno se pregunta ¿para qué se les va a preguntar? ¿Para qué se los va a consultar? Si resulta que el gobierno después de 60 días, señor presidente, después de 60 días, 40 días y 10 más por si hace falta, ningún proceso de consulta libre preinformada que haya respetado la cultura, la tradición, las formas de organización de los pueblos indígenas puede durar 40 días. Ese es un plazo exprés. Aquí no se tienen en cuenta las distancias, los pobladores indígenas dispersos, no se tiene en cuenta quién va a financiar todo el proceso. ¿Cómo van a ser las comunidades para llegar al lugar donde se realice la consulta en forma efectiva? O sea, se desconoce hasta las características de nuestro territorio rionegrino, porque no es fácil hoy llegar a un lugar o a otro lugar para participar, pagar un hotel, pagar o lo que fuere, comer, todo eso, ¿quién lo va a solventar para un proceso de consulta? ¿El bolsillo de los integrantes de las comunidades indígenas? No, señora presidenta. Hay un juez de Santa Cruz que para el emprendimiento de las represas Kirchner-Zepernik estableció como obligatorio un proceso de consulta y obligó al Estado Nacional a solventar todos y cada uno de los pasos de un proceso de consulta. Un proceso de consulta que es justamente una herramienta de participación ciudadana que nada tiene que ver con las que conocemos nosotros habitualmente y que están también en la legislación rionegrina, como la audiencia pública, el plebiscito, el referéndum. El proceso de consulta libre previa informada tiene que tener otras características y, como dije, tiene que responder a la cultura, a las tradiciones y, sobre todo, garantizar la participación de los representantes del pueblo mapuche y del organismo del Estado que tiene a su cargo la definición de la política indígena. Se habla de facilitadores. A mí me llama la atención la palabra facilitadores. ¿Por qué? Como en el caso Napalpí,
no se convoca a intérpretes que hablen la lengua mapudungún. O hasta eso vamos a desconocer. La lengua indígena, que tiene que existir intérpretes para que realmente podamos decir que estamos en una provincia intercultural. Acá habla de facilitadores, como si viniera alguien, no sé, de Buenos Aires, a ver, a hacer un coaching, a ver cómo hago para facilitar. No, no es así. Los intérpretes deben estar presentes en todo proceso de consulta libre preinformada para poder facilitar, sí, pero tienen que ser pertenecientes a las comunidades indígenas y hablar la lengua mapudungún. Tampoco se habla de la figura del consentimiento libre previo informado, absolutamente necesario, luego del fallo justamente el de Villa Pegüeña, al que hacía alusión el legislador Pica. Otro punto, la evaluación del requisito de admisibilidad también queda a cargo del gobierno, o sea, como dijimos recién, vamos a delimitar el área de influencia en forma unilateral, el gobierno va a determinar cuál es admisible, qué comunidad, que se tiene que inscribir en un registro, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Bueno, la verdad que eso no tiene nada que ver con un Estado intercultural como es el que nosotros vivimos de acuerdo a nuestra Constitución. El plan para la consulta también inconsulto. Como decía recién, los plazos absolutamente exiguos. 40 días es una locura para llevar adelante un proceso de consulta de acuerdo a la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo mapuche. Voy a hacer mención, señora presidenta, a una nota que también nos llegó, que también espero que esté incorporada al expediente porque fue dirigida al presidente de la legislatura, del CELS, un organismo que impulsó junto a las comunidades indígenas de Salta el proceso histórico, la causa histórica de la Cajonato, y que tiene amplia trayectoria en la defensa de los pueblos indígenas. Y establece que la consulta libre, previa e informada tiene que cumplir con 3 garantías. En primer lugar, asegurar la participación efectiva de los pueblos y comunidades. La consulta debe ser de conformidad con sus costumbres y tradiciones. ¿Qué quieren decir con eso? Se debe cumplir la forma en que las comunidades y el pueblo indígena llega a los consensos. Acá en los pueblos, o sea, en los pueblos indígenas no se levanta la mano y se vota como se hace tradicionalmente en esta legislatura. Ellos tienen otra forma de llegar a los consensos. Y lo hacen después de días de parlamentar en el Parlamento. Tienen su manera de desarrollar sus argumentos. Escuchaba a la anciana mapuche María Cona en Jacobasi, justamente cuando se desarrollaba la audiencia, ella estaba fuera de la audiencia y habló durante muchos minutos, yo diría horas. Y no se la podía cortar y no se podía faltar el respeto para interrumpirla de ninguna manera, porque la palabra del anciano mapuche se tiene que escuchar, o de la anciana mapuche, por la sabiduría y porque corresponde a su cultura y a su tradición, cosa que muchos no hacemos. De eso tenemos que aprender también del pueblo mapuche, el respeto a los ancianos, el respeto a la palabra. Y el proceso de consulta también se da en el marco de sus símbolos y también de sus ceremonias. Por lo tanto, este proyecto no tiene absolutamente nada que ver con lo que los convenios internacionales establecen como garantías que debe cumplir el Estado para que la consulta libre preinformada sea constitucional y convencional. También habla el último punto que tiene que haber un informe de impacto ambiental, además del cultural, y que la comunidad indígena también se debe beneficiar razonablemente del plan que se va a desarrollar. Eso lo dice la Constitución argentina también en el artículo 75, inciso 17, pero parece que ese tema nosotros no lo tenemos en cuenta, algunos.
Voy a citar, señor presidente, con su permiso, solamente un caso de jurisprudencia, Comunidad Cacique Pío Coyapi, del pueblo de Aguita en este caso, donde se habla la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2015, y dice así: la consulta no solo debe ser previa y libre, sino que debe permitir la participación efectiva de las comunidades en las decisiones, en especial en aquellas relacionadas con actividades que impacten en su territorio y cultura. Es importante realizar las consultas de acuerdo a sus costumbres y formas tradicionales de organización. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, año 2015. En conclusión, señor presidente, este proyecto, como dije al principio, y por todos los argumentos que he podido expresar, es inconstitucional y es anticonvencional. Por lo tanto, debe volver a la Comisión de Origen para que allí se establezca un verdadero proceso de consulta libre previa informada para definir la consulta libre previa informada. Empecemos por cumplir con la consulta en este mismo proyecto. Hoy se habló mucho de soberanía, ¿no? Mucho de soberanía, no sé a qué hace alusión, porque soberanía también incluye la interculturalidad. Soberanía no es sinónimo de racismo ni de exclusión social, no, es sinónimo de interculturalidad. Y se habló también del fallo Ancalao. Y ahí también tengo que decir algo, señor presidente, porque el fallo Ancalao, donde algunas comunidades afectadas por un proyecto de la megaminería, fueron a un juez y obtuvieron la tutela judicial efectiva, prevista en el Pacto de San José de Costa Rica, nada más ni nada menos. Y obtuvieron un fallo favorable. ¿Pero qué pasó? Ese juez molestó con ese fallo. Entonces, enseguida se empezó a aceitar el mecanismo que estamos conociendo ya hace varios años en Río Negro, que comienza el procurador Crespo muy diligentemente haciendo un dictamen para que el Superior Tribunal de Justicia anule la sentencia. Por lo tanto, así fue eso. Anuló la sentencia de un juez del Bolsón. ¿Por qué? Porque era inconveniente. Era inconveniente con el caso Calcatreu, con la necesidad de llevar adelante la megaminería. Entonces, señor presidente, permítame decir que en Río Negro la división de poderes está en riesgo. Porque no podemos de ninguna manera pensar o garantizar que un Superior Tribunal de Justicia, cuyos miembros, uno de ellos abogado del gobernador Bereltinec, el otro jefe de bloque, ex jefe de bloque de Juntos Somos Río Negro, secretario de bloque de Juntos Somos Río Negro, sean integrantes del Superior Tribunal de Justicia. ¿Dónde está la imparcialidad y dónde está la independencia del poder político? Lamentablemente, el Superior Tribunal de Justicia, con todos sus fallos, es totalmente servil a los deseos, a las necesidades económicas del Poder Ejecutivo. Y lo vamos a hablar cuando hablemos del Código Constitucional también. Yo quisiera, señor presidente, que hoy nos llevemos el compromiso de discutir un verdadero proyecto de consulta libre, previa, informada, de acuerdo a la Constitución de la provincia de Río Negro. Porque es necesario ese protocolo, pero tiene que ser discutido con las organizaciones del pueblo mapuche, con las comunidades y con todo el pueblo de Río Negro como corresponde. Yo le pido que más que traer un proyecto de esta manera, de esta forma, que realmente viola la buena fe, porque ni siquiera se le avisó a los interesados,
nos dediquemos a cumplir en forma acabada todos los derechos de los pueblos indígenas, del pueblo mapuche de Río Negro, que hoy están siendo vulnerados. Gracias, señor presidente.